Bienvenidos a un nuevo episodio de Delen Graphics, un podcast donde conversamos sobre diseño gráfico y esas adversidades que debemos sufrir quienes vivimos en el mundo creativo. Mi nombre es Luis Palencia, soy diseñador gráfico venezolano, viviendo en la ciudad de Brooklyn, New York, y hoy, después de meses que hablamos la primera vez sobre este episodio, después de unos meses de conversación y de estar planificando cuándo era el mejor momento, llegó esta conversación. La vamos a grabar, este episodio, junto a Osmar de El Marchante, y qué cool, man. Finalmente estamos acá y nada, man. Yo soy fiel creyente que las cosas llegan cuando tienen que llegar, así que yo estuve como un pequeño break del podcast porque estaba súper ocupado con mil cosas, después estuve enfermo, así que bueno, dije, ok, quiero retomar esto. Vamos a hablar con Osmar porque sé que es una conversación que tenemos pendiente, me gustaría tenerla y me pareció la forma correcta de retomar el proyecto, así que finalmente estamos acá. Osmar, ¿cómo estás, man? No, bien, y ante todo decirte muchas gracias porque yo soy un admirador total, no solo del podcast, sino también de tu trabajo como diseñador, y eso también me llama la atención, que este podcast, aunque bueno, esté más orientado hacia el área de diseño gráfico, yo creo que cualquier persona que no sepa absolutamente nada de diseño gráfico puede utilizarlo como herramienta para su propia vida, porque creo que como también el proyecto del Marchante, tu proyecto de podcast, el diseño termina siendo como una excusa para hablar de temas un poco más profundos, ¿no? Correcto. Y a mí me encanta, ¿no? Y admiración total, hermano. Gracias, man, gracias. Qué cool, man. Teníamos ya rato hablando sobre esto. De hecho, nosotros tuvimos una conversación hace unos meses. Tú estabas como recién llegado a California, ¿cierto? Tenías poco Sí, tiempo. sí, sí, Tenías poco tenía poco tiempo. tiempo, ¿no? Algunos meses, y bueno, todavía ahí estoy Luchándola. acostumbrándome sí, acostumbrándome, pero no, como, o más que acostumbrándome, como un proceso de enamoramiento también, ¿no? De enamorarse del lugar donde uno está, bueno, de eso, de ir comprendiendo como la cultura del lugar donde estás, y eso también es genial. ¿Tú sientes que llega un punto en el que, eso a mí me pasó en Miami, lo que tú estás hablando? Yo siento que yo en parte como que forcé un poco esa idea de enamorarme de la ciudad, ¿no? Era como que, bueno, ya estoy acá, me gusta esto, al comienzo fue todo cool y de pronto como que todo eso se fue apagando para mí. ¿Tú sientes que eso como que si uno no hace el clic con la ciudad simplemente se muda o es cuestión de forzar eso? ¿Cómo ha sido para ti ese proceso? Sí, lo que pasa es que en mi caso, la verdad, yo no siento que he forzado nada porque California, oye, es un lugar, sobre todo el sur de California, que es lo que conozco, ¿no? O lo que más conozco, mejor dicho, es un lugar que a mí siempre me ha gustado, o sea, la primera vez que vine acá, entonces no siento que es algo como muy... Es un lugar también muy aparte, ¿no? Estados Unidos es un ¿cómo es que se llama? Es un país, bueno, con un sistema Gigante. federal y es como muchos países en sí mismos. Sí. Y aquí no, este lugar a mí me encanta, pero sí hay cosas que por supuesto que uno va conociendo que terminan teniendo como un encanto distinto, ¿no? Y a medida que uno va cambiando, también por supuesto la ciudad en la que uno está va cambiando alrededor de uno. Y Bueno. sí, la verdad no he tenido como la experiencia de que, oye, no me gusta mucho esto ni lo otro, y de hecho eso me ha pasado yo creo que me pasó también en Bogotá. A mí me gustaba mucho la ciudad de Bogotá también, con Caracas. Nunca he estado, creo que en un lugar en el que me sienta como, en el que no Incómodo. me sienta cómodo. Sí. Ya, a mí me pasó ya al final de mi último año en Miami, pero yo creo que era más como por todas las experiencias que viví allá, ¿no? O sea, el último año para mí fue bien, bien duro a nivel emocional, entonces era como, yo sentía que la ciudad me estaba botando, ¿no? Y como Sí. que empecé a ver la ciudad con otros ojos y estaba como, ya me quiero ir de aquí, ya no me gusta esta ciudad y como que, bueno, me fui. Pero aparte que yo siempre quise estar acá en New York, de alguna manera siempre tuve, así sea como muy inconscientemente, la idea de que Miami era de paso, ¿no? Era como, voy a estar un tiempo acá, el tiempo que necesite para prepararme e irme, ¿no? Así que, y ya que estoy acá, es como que ya no me saquen Sí. de aquí, por favor. Y además que, bueno, sí sirve como mucho esta ciudad de transición, ¿no? Para mucha gente. Correcto. Esa ciudad bueno, donde también se habla bastante español, donde Ajá. hay muchos latinos, muchos venezolanos. Ujú. Aunque bueno, eso me imagino que cuando tú estabas allá no había tantos como ahorita. Correcto. Sí. Pero bueno, hablando de eso, Ujú. también, bueno, yo
también quería hablar como de por qué estoy aquí en California. Uh-huh. Yo tengo un proyecto que se llama El Marchante. Correcto. Que bueno, empezó en Caracas. Empezó como una tienda de discos hace unos 5 o 6 años con un amigo llamado Manuel Díaz. También es mi socio, pues, ahorita. Y bueno, esta tienda empezó como un hobby. De hecho, empezamos vendiendo libros. Él era estudiante de letras y empezamos, tú sabes, comprando y vendiendo libros. Y luego nos tratamos con los discos de vinil y la cosa fue yendo bien y el hobby cada vez se hizo como más grande, ¿no? Cada vez nos tomaba como un poco más de tiempo. Y bueno, y terminó siendo una de las tiendas o la tienda más grande de música latina online. Sí, en toda la región. Era la tienda online de discos de vinil más grande de Latinoamérica. Por la situación de Venezuela, evidentemente, eso se fue abajo. Y una de las únicas opciones que encontramos era mudarla hacia otra parte, y eso coincidió con una oferta laboral que a mí me hacen en California, en el área de postproducción, que es lo que yo hago, uh-huh, sobre todo en el área documental. Y bueno, y esa es la razón por la cual están este montón de discos. Exacto. Aquí atrás. Y bueno, está esa tienda, pero a la par de eso, cuando empieza la pandemia, yo decido, bueno, nosotros tenemos como este proyecto pendiente de dar a cambio todo lo que habíamos aprendido, todo lo que habíamos ganado, no solo a nivel económico, sino también a nivel simbólico, social. Es decir, nosotros somos bastante jóvenes y no tenemos esta referencia de los discos de vinilo tan fresca. Tan fresca la memoria, sí. Entonces, oye, hemos aprendido un montón, para nosotros es todo un mundo nuevo, uh-huh, y queríamos dar eso, o sea, como dar algo a cambio, ¿no? Uh-huh. Y desde que empezó la pandemia, era como el mejor momento cuando todo el mundo estaba en su casa, ¿sabes? Como uh-huh, preocupado, pero también sin hacer mucho, que empezamos a desarrollar como, a meterle a las redes sociales, por así decirlo. Correcto. Y entonces empezamos a desarrollar como distintos formatos para las redes donde compartimos discos que son difíciles de conseguir o que no, tanto en la calle como en internet, o invitando gente para que haga playlists y lo pongamos ahí, o ahorita que estamos haciendo estos vinyl sets, como tratando de eso, de delinear un mapa de los géneros musicales de Latinoamérica. Y bueno, ahí andamos como que bueno, que fue, creo que cuando te conocimos, pues que estábamos empezando eso apenas. Correcto. Mira, ve, mis perritos aquí están ladrando. ¿Qué pasa? Estoy grabando. Sí, pero ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que esa vez que empezamos a hablar, y aquí es donde entra como el poder de estar proponiendo y lanzando contenido y creando cosas y poniéndolo allá afuera en internet. Y es que cuando empezamos a hablar, el proyecto estaba como empezando a arrancar la idea de generar contenido, y ahora veo que estuve revisando el Instagram ayer, creo, y ahora veo que los seguidores han crecido mucho, también los suscriptores en YouTube, como que la gente cada vez comenta más, están pendientes, veo que estás subiendo contenido regularmente. Y ahí es donde está como que una parte súper importante que debemos tomar en cuenta al momento de crear proyectos, ¿no? O sea, yo siento que mucha gente también, sobre todo ahora en la pandemia, ¿no? Como que nos llenamos de esta parte de negatividad y estábamos como que qué va a pasar, y en realidad cuando cambias la perspectiva puedes decir como que yo creo que este es mi momento de empezar a producir. Y ha servido mucho para muchas personas, te está sirviendo a ti, y he visto a mucha gente que han salido proyectos increíbles a raíz de todo esto, y al mismo tiempo creo que es una buena forma de dar a conocer proyectos e ideas, ¿no? De, hey, esto es lo que está pasando, esto es lo que yo tengo para proponer, y estoy usando esta plataforma que mucha gente desde esa negatividad la puede ver como, no, las redes sociales nos están, ¿sabes? Nos están dañando la vida, cada vez estamos más conectados y tal, pero al mismo tiempo siento que es una plataforma, una herramienta, ¿no? Es neutra, tú ves cómo lo usas, y me parece increíble que tú la estés usando para mostrar todo esto, sobre todo a las nuevas generaciones, de mira, esto es lo que existía antes en Latinoamérica en cuanto a música, y qué cool que existan plataformas como Instagram o como YouTube que nos permitan tener eso al alcance, ¿no? O sea, imagínate cómo hacía esta gente en los 70, ¿sabes? Cómo hacía esta gente en los 60 para recibir todos estos discos. Una dinámica totalmente distinta, ¿no? Y me imagino que también en parte es eso.
Sí, de hecho, bueno, como te comentamos hace meses, Ajá. el proyecto nace con esa premisa de que, bueno, si te gusta algo y nadie lo está haciendo, hazlo tú mismo. Correcto. O si te gustaría ver algo y nadie lo está haciendo, hazlo tú mismo. Y eso fue lo que nosotros vimos, que, oye, que aunque hayan iniciativas desde Venezuela y en Latinoamérica también, bueno, de promoción, de investigación y de recopilación de discos de vinil de música latinoamericana, quizás no se había hecho de la forma en la que nosotros lo estamos haciendo, y creo que eso fue como el acierto Ujú. del proyecto. Y si bien, como tú dices, oye, sí, yo sí soy fiel creyente también en que también, o sea, si vemos un problema, por ejemplo, las redes sociales nos han generado, por supuesto, Claro. muchos otros temas que antes no teníamos, Sí. pero si es un problema hay dos opciones, ¿no? O Ujú, aislarte o huir, ujú, o enfrentarlo y ver cómo lo puedes solucionar, ¿no? ujú. Entonces, tú puedes bien, no sé, eliminar todas tus redes sociales o eliminar tu vida online, Ujú. que cada vez cobra de hecho más importancia, Sí. o bueno, o involucrarte y darle la vuelta, que es lo que tú estás diciendo. Ujú. Y creo que es nuestra responsabilidad también como no solo, me parece como un poco conformista cuando hablamos de, no, sí, las redes sociales son malas y Ujú. que Ujú. es chimbo lo que está pasando, o el internet, o, Ujú. ¿sabes? Como una postura como, Sí. no sé, no, o por lo menos no va conmigo o con nosotros desde el marchante. Yo creo que más bien hay que proponer y proponer cosas distintas, ¿no? Crear algo distinto, o crear algo que no se está creando hasta ese momento, tratar de eso, de poner algo nuevo sobre la mesa. Sí, yo creo que también las ideas vienen siempre como disfrazadas de una solución de un problema, ¿no? O sea, me imagino que para ti era como, ok, ¿por qué nadie nunca ha hecho, sabes, como, ¿por qué nunca nadie ha propuesto, tiene un canal de YouTube hablando de, y ahí es donde empiezan las ideas, ¿no? Y por eso yo siempre soy fiel creyente que las ideas son de quien primero las ejecute, porque así como tú, había mi gente también pensando como que, ay, ¿por qué no está este disco por ahí? Entonces, pues ahí llegaste tú y que, ok, yo sí lo tengo, yo voy a tomarme el tiempo de proponerlo. Así es, totalmente. Mira, pero, y otra de las ventajas que veo es que, por ejemplo, para la gente que está escuchando solo en Spotify, detrás de Osmar hay no sé cuántas cajas llenas de discos de vinil, y otra de las ventajas que supongo que te ha dado Internet que antes no existía era la posibilidad de que tú puedas enviar estos discos. Tú envías a hacer shipping mundial, o sea, tú puedes enviar a nivel mundial. Sí, sí, nosotros hacemos envíos mundial. Nuestra mayor clientela ahorita, por Ujú, supuesto, está en los Estados Unidos, ujú, desde esta parte, desde esta tienda, porque nosotros tenemos, digamos, dos ahorita, que es ujú. la de Estados Unidos y la de Venezuela. Ajá. Eh, y bueno, sí, la clientela de esta tienda, o nuestra cartera de clientes, por así decirlo, Ujú, está mayormente en Estados Unidos. Pero sí hemos hecho envíos a Japón, a Europa, inclusive a Latinoamérica. ujú. Pero sí, mayormente ahorita en Estados Unidos, sobre todo, bueno, en Miami, que hay un Ujú. montón Sí, de de- DJs nos han y... comprado. Sí, y no, inclusive discos que sí, no sé, de gaita, por ejemplo, ahorita que viene diciembre, Claro. ¿sabes? También nos No, y algo han- curioso que me gusta es que vi en tu Instagram que incluso tienes viniles de cuando sacaban especiales de comedia en vinil. Sí, Eso está total. súper genial, ven. Eso me pareció Total. genial. Sí, hay cosas muy, muy, muy raras. Por supuesto, nosotros estamos tratando de abarcar a Latinoamérica, pero como somos de Venezuela y la mayoría de nuestros discos son de Ajá, Venezuela, por claro. supuesto, hay un especial énfasis hacia Venezuela, ¿no? Ujú, Y sí, hemos sacado proyectos como súper raros, que lamentablemente no existe, como te digo, quizás el músculo, ujú. o la iniciativa desde estas disqueras, que muchas ni siquiera ya existen, Claro. para digitalizar, para eso, para conservar y para promover música que se hizo, que es increíble, Ujú, que es increíble. Y eso no solo es con comediantes, por ejemplo, como ajá, decir Emilio Lovera, Pepeto López, o ajá, el Congo, por ejemplo, que ajá. sacaron sus discos de vinil, sino también con artistas plásticos. Nosotros hicimos un seriado de artistas plásticos donde incluimos conversaciones, con un disco de Cruz 10, hay otro de Soto, hay otro de Narváez, hay otro de Armando Barrios. Entonces ahí vemos cómo la cosa no solo tiene que ver con música, porque cuando nosotros pensamos en discos de vinilo pensamos directamente en música, Sí. sino también con nuestra memoria sonora en Ujú, general, ujú.
y creo que es una parte como bastante subestimada cuando hablamos de historia, ¿no? Siempre pensamos en imágenes, en texto, pero poco pensamos en audio. En audio. Y creo que es una parte importantísima de nuestra historia, es una forma además lindísima de conocer qué es lo que hemos sido. No, y me parece interesante, o sea, básicamente estas conversaciones con Carlos Cruz Diez o Soto eran como una especie de podcast en formato de vinil. O sea, quedaba eso registrado en formato de vinil. Así mismo. Increíble, men. No, y es increíble, y es lo que te digo, que a mí me parece más bien, siempre me sorprende cómo esto no está en internet, y bueno, y esa es la idea, ¿no? Como ponerlo ahí a disposición de la gente, porque evidentemente también tanto los discos de vinil como muchas cosas que tienen que ver con el mundo analógico, lamentablemente hoy en día no todo el mundo tiene acceso porque tiene un costo, ¿no? No todo el mundo. Yo no tengo una gran colección de discos de vinil, entonces no todo el mundo colecciona discos de vinil, y es como poner en acceso a la gente o en acceso público, porque este proyecto además es sin fines de lucro, sino como eso, como poniendo públicamente todos estos archivos que son interesantísimos, o sea, que son hasta de referencia bibliográfica para cualquier trabajo académico. Correcto. Y esa es como la idea principal. No, y también como que de alguna manera ese contenido que se está generando lo que hace es o sea, llevar a la gente a entender el concepto del proyecto, del marchante, entender el proyecto y decir, ya va, es que yo también puedo comprar viniles con ellos. O sea, yo que soy coleccionista de vinil, yo que me gusta la música o que quiero saber más sobre comedia de que se hacía antes en Venezuela, como esta gente me ofrece esto. Entonces yo creo que ahí es cuando entra la importancia. Muchas veces hay gente que me dice como que no, está mal trabajar gratis o regalar esto o mostrar mi proceso, me va a quitar mis ideas o todo ese tipo de cosas. Perdón, que al final lo que también logran es captar la atención. Es como, estoy aquí, esta es mi propuesta, no solamente hago esto, si quieres saber más, pues aquí está mi producto, aquí te vendo esta idea, este es mi servicio. Entonces, creo que el uso, incluso también volvemos al punto, el uso de las redes sociales para mostrar eso que tienes para proponer como carta de presentación de, ok, detrás de todo esto que sí, que estamos haciendo con toda la mejor intención del mundo, también existe este negocio donde nos puedes apoyar, ¿no? Eso es súper cool. Sí, total. Y forma parte también de esa discusión que además tiene que ver mucho con el diseño y con el marketing, de cómo ha ido evolucionando como esas estrategias de venta también, ¿no? Nosotros estamos como muy acostumbrados, por ejemplo, nuestra generación al telemarketing o al de que te llaman así, qué sé yo, para ofrecerte un producto, o la propaganda en la televisión diciendo compra, compra, compra. Y eso ha ido evolucionando de múltiples formas, y ya como que no es tan efectivo esa manera sí, porque es poco personal. Exacto, sino que ahora tiene que ver algo como más relacionado con lo pedagógico, ¿no? De ofrecerte algo para que tú, no para yo buscarte, sino para que tú me busques a mí. Correcto. Creo que eso es lo que ha cambiado como un poco, y a mí me parece genial. Igual yo, si te soy sincero, nosotros como te decimos, nuestro primer impulso al crear como este contenido o este contenido para redes sociales nunca fue como, bueno, y ahora vamos a vender más discos porque ya nuestro negocio, digamos, que está establecido. Correcto. Sino que era como más dar eso a cambio. Ahora, que nos ha ayudado, por supuesto, claro, que nos ayuda, y es lo que hemos ido descubriendo en el camino. Pero también estamos como eso, como planeando cómo diversificar, cómo no depender solo del objeto físico, sino de la información, porque también la información tiene un valor, y es importante considerarlo, ¿no? Como decir, toda esta información se puede transformar en libros, en exposiciones, en foros, en múltiples formas de contar la música, de contar nuestra memoria sonora, y eso también es interesante, y esa es como la búsqueda que nosotros tenemos ahorita. Sí, eso me encanta, porque casualmente es algo que ya he dicho antes en el podcast, que es la idea de trabajar en profundidad en vez de amplitud. Yo siento que este mismo concepto que tú estás haciendo, esa misma idea que tienes, es, ok, tenemos toda esta recopilación de discos de vinil,
cómo en profundidad podemos sacarle el mayor provecho a esto. O sea, ¿qué tanto podemos lograr con la idea de tener discos de vinil? Ok, podemos crear contenido, podemos mostrar discos raros, cosas distintas en YouTube, podemos hacer conferencias, podemos hacer un libro, podemos hacer exposiciones. Todo eso va en profundidad, pero bajo la misma idea, el mismo paraguas de esto es lo que queremos mostrar, esta es nuestra idea de mostrar música hecha en Latinoamérica y de rescatar toda esta información que está como un poco perdida en el tiempo, ¿no? Sí, total. Y ¿sabes qué me llama la atención? Bueno, honestamente, para la gente que está escuchando, contigo estoy también tratando de tener este tipo de conversaciones como que vengo sin mucha preparación porque quiero que sea como lo más natural y que vayan saliendo las preguntas en el camino. Pero me llama la atención, por ejemplo, ¿qué está pasando ahora que dices como hay cosas que de disqueras y de distribuidoras y todo eso que incluso ya no existen? Entonces, ¿qué pasa con las regalías de eso? ¿Quién se queda con esos másters? O sea, ¿quién al final se termina quedando con todo este material que salió en esa época? ¿Tienes alguna información sobre eso? Porque me llama la atención qué ha podido pasar con todo eso. Bueno, las regalías se dan cuando se escucha el disco y si, en este caso, como en esta época que estamos viviendo, Uh-huh. si evidentemente no está en ninguna plataforma, digamos, Uh-huh. En en Spotify. internet, no hay regalías porque nadie está escuchando el disco ni nada. Claro. Ahora, sí, por supuesto, sí hay disqueras que se han encargado bueno, de hacer este proceso y de poner toda esta música en plataformas como Spotify, inclusive en YouTube. Pero por supuesto hay otras que ya no existen Uh-huh. y que han habido gente, y eso sí, como que es lo que nosotros vemos como algo que es bastante deshonesto y está pasando mucho, sobre todo en Spotify, Uh-huh. que suben la música sin ningún tipo de derecho, que ganan dinero del trabajo ajeno Uh-huh. y que evidentemente me imagino que algunos fanáticos por decirte un ejemplo, de salsa rara, Uh-huh. de salsa, oye, que no sea tan conocida, aprecian el gesto porque dicen, oye, este disco que ahora está en Spotify, pero sí creemos que por supuesto que no es la forma, y por eso nosotros tratamos siempre como de estar en contactos cuando se puede de la gente que hizo el disco, porque hay veces que ni siquiera sabemos, y de ponerlo de forma pública, ¿no? De fácil acceso, y en la mayoría de las veces, o inclusive en todas las veces que lo hemos hecho, más bien nos han escrito como o familiares diciéndonos, oye, muchas gracias por poner esto, porque quizás no tienen, porque esto también es un trabajo, ¿no? O sea, hacer poner el disco, pasarlo por bueno, tratar de quitarle el ruido sin afectar mucho el audio, Uh-huh. o los clips y pops que puedan aparecer, y bueno, grabar el video, y entonces siempre hay como un agradecimiento. Hay un caso como muy especial de que hay una cantante japonesa que fue muy famosa en el mundo pop de los años 80 en Japón, Uh-huh. y ella después hizo un disco de salsa en Venezuela en el año 91, súper raro, con músicos japoneses, y luego se retiró y se fue a Nueva Zelanda. Luego no hizo más música. Y nosotros publicamos este disco que no está en ninguna parte, y ella nos escribe, la etiquetamos, pues la conseguimos en Instagram, que es ya una señora, ¿no? Y nos escribe como, oye, o sea, nos escribe como un mensaje de agradecimiento, diciéndonos, oye, no sabía que todavía escuchaban mi música, muchísimas gracias por esto. Wow. Y eso para nosotros es increíble porque bueno, es como la idea, ¿no? Claro. De lo que estamos haciendo, es como traer todo esto de vuelta. Pero sí, en el caso como para resumir un poco, en el caso de las regalías es importante que si alguien está como, que es un trabajo que nosotros no hacemos, ¿no? Uh-huh. Queriendo como llevar todo este material a estas plataformas como Spotify, oye, que hablen con los artistas, que hablen con la gente que tiene los derechos para llegar a un acuerdo, pues es como lo más honesto, y es lo que se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Sí, es que me llama la atención porque hay tantas cosas que quedaron por ahí en el aire. O sea, tú me estás contando todo esto y me imagino toda una colección de discos que quedaron como olvidados en el tiempo, que quizás obviamente se hicieron una cantidad limitada de copias y me llama la atención, ¿cómo tú llegas a todos estos discos? O sea, porque, o sea, ¿cómo es el proceso de esa investigación, de búsqueda y de tú también decir, ¿sabes qué? Yo creo que este disco donde habla Carlos Cruz 10, alguien lo va a querer comprar. O sea, ese proceso de selección y de investigación que tienes, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo llegas ahí? Oye,
Sí, bueno, primero es en el proceso de compra, ¿no? Nosotros llevamos comprando discos desde hace bastantes años y, y sí, y al ver cuando uno va comprando hay discos que evidentemente se van repitiendo más y otros discos que no son nada comunes que uno los ve y dice, oye, este no lo había visto y uno lo tiene ahí después, bueno. El proceso es buscar ese disco que te parece curioso. Por ejemplo, si ves un disco de Carlos Cruz Diez, evidentemente va a ser como, wow, qué ¿Qué loco, un es disco de esto? Carlos Cruz Diez. Claro. Y bueno, evidentemente lo que pasa luego es que lo buscas en internet a ver si está y si no está, bueno, la idea es como compartirlo, ¿no? Y eso nos ha pasado con distintos discos de los que hemos estado subiendo. Y ahorita, hoy subimos el último, que es de una cantante puertorriqueña que era niña en esa época, que se llama Ketsi Alma. Ese disco fue producido, dirigido y arreglado por Tito Puente. Wow. El A&R fue Charlie Palmieri en esa época, en los años 70, creo que ese disco. Y bueno, ya son 36 discos que hemos subido a YouTube, que lo hemos compartido en YouTube. Discos completos que se oyen tal cual como si tú pusieras el disco. Vinil. Exacto, que no está cortado, no es una canción por aquí y otra canción por allá, sino es como escuchar el vinil completo. Y sí, el proceso de selección va más o menos por allí, pues cuando ves algo curioso, evidentemente vas, lo buscas y eso, si no está, la idea es compartirlo. Pero tú tomas como tiempo semanal de investigación, de ponerte a ver, ok, ya va, que quiero investigar sobre salsa, y empiezas a investigar sobre discos raros de salsa. Sí. De hecho, no es como un tiempo específico, yo me la paso escuchando música. Ojo, me la paso escuchando tanto música vieja, ¿no? Por decirlo así, o música del siglo pasado en estos formatos de vinilo, pero también me escucho muchísima música nueva, ¿no? Pero sí, me la paso escuchando música a ver qué nuevo hay, qué cosas interesantes hay, y por supuesto a veces hay como algunas temáticas específicas. Cuando compartimos estos discos de artes plásticas, fue un mes entero dedicado a eso, después le dedicamos un mes entero a la música oriental, por ejemplo. Yo estaba escuchando mucha música oriental venezolana, que me parece una de las músicas más, de los géneros musicales más, o de los estilos musicales más bellos que hay en Venezuela, en la música tradicional, y le dedicamos ese mes a la música oriental. Y bueno, y es así, ahorita en diciembre se lo vamos a dedicar a una región que tú quieres mucho, al estado Zulia, y vamos a estar compartiendo distintas cosas, no solo como de gaita, sino como relacionado con el estado, ¿no? Claro, entiendo. Y bueno, sí, y en eso también de hecho hemos estado haciendo como distintas, o hemos tenido esta iniciativa de poder realizar estos proyectos en colaboración con otra gente y empezamos esta colaboración con Jorge Willy DeVille, sí. que bueno, que trabajó contigo en 12 Inch Ninjas, sí. que se llama Vacilón y Gozadera, que es poner seis canciones de 6 discos de vinil distintos de algún género musical que sea bailable, ¿no? Que sea disfrutable. Y empezamos, por ejemplo, con el tecno merengue, también llamado, bueno, o merengue house. Merengue hip hop. Y bueno, que es un género súper interesante porque es como la aproximación de cómo llega el hip hop a Latinoamérica, que no solo llega desde el boom bap, sino que llega también desde la pachanga, cómo se fusionó. A mí me parece eso, como algo súper interesante. Y así como con él, hemos estado como en conversaciones con distinta gente para eso, para seguir compartiendo música latina. Creo que el objetivo principal para nosotros, o uno de los objetivos principales, es que no solo gente de nuestra edad o mayores que yo escuchen esta música, sino que gente mucho más joven que nosotros pueda sentirse identificado y pueda decir, oye, esto es también música latina. A mí me encanta, por ejemplo, todo lo que está pasando ahorita con la música latina, J Balvin, Bad Bunny, etcétera. Pero sí creo que es importante también ver de dónde es que viene. De dónde viene, correcto. De dónde viene y eso es como uno de los objetivos principales. No, y lo interesante de que tú estés haciendo un proyecto, por ejemplo, como Willy DeVille o que estemos haciendo este podcast, es que eso mismo, ¿no? Por ejemplo, mucha gente de la gente que me escucha en este podcast probablemente son estudiantes de diseño recién graduados
y que van a tener ahora acceso a esto y van a decir, ya va, esto existía antes, esto estaba ocurriendo antes, esta es la raíz de aquello. Y de hecho, justo estabas comentando esto del merengue hip hop y me acordé, mira este cuento, man. Cuando estaba trabajando en Miami, yo estaba en una agencia, la última agencia que trabajé antes de mudarme para acá, y recuerdo que hubo un momento que teníamos un proyecto gigante y necesitábamos ayuda, necesitábamos más diseñadores. Entre esos entró un diseñador freelance que nos estaba ayudando para este proyecto, y un día nos tuvimos que quedar hasta tarde, ¿sabes? Clásica cosa de agencia de publicidad que te quedas hasta tarde y tal. Entonces, llegó un punto en el que en la pequeña oficina, o sea, como que en el espacio donde estábamos todos reunidos trabajando en este proyecto, hubo un punto de la noche donde todos los que nos quedamos trabajando éramos latinos. Y viene un colombiano y dice como que, bueno, ya que nos vamos a quedar aquí esta tarde, yo voy a poner algo de música para que, ¿sabes? Nos avispemos, empecemos a hacer algo y estemos aquí por lo menos gozando. Y él en un punto empezó a poner merengue hip hop, empezó a poner mucho de Proyecto Uno, Ilegales, Fulanito, todo esto. Eh, y cuando ponen Proyecto Uno, la primera canción que suena de Proyecto Uno, todos empezamos a cantar la canción. Era como que, claro, Proyecto Uno, increíble. Y ahí, este pana, el diseñador freelance que llegó, él se detuvo y dijo, ya va, ustedes se saben esa canción. Todos ustedes, porque él nació y creció acá en Nueva York, se muda luego a Miami y él es de padres dominicanos. O sea, él tiene como esta mezcla, ¿no? Entonces, él está como que, güey, ya va, ustedes saben esta canción. O sea, esto yo lo he escuchado en New York. Entonces, nosotros como que, sí, esto es un clásico en toda Latinoamérica. Y él decía como que eso lo produjo mi hermano. Porque él es músico también, él tenía una banda en Miami. Y nosotros como que, güey, ¿qué? Y que sí, ven, el productor principal de Ilegales, perdón, de Proyecto Uno, es mi hermano. Magic One, todos ellos eran mis vecinos. Entonces acá en New York existe un área cerca del Bronx que se llama Washington Heights, que es donde están todos los dominicanos. La comunidad dominicana en New York se concentra en Washington Heights. Entonces, él me decía que todos vivíamos en Washington Heights. En los 90 empieza este boom del hip hop, sobre todo el boom de los 90, ¿no? Del hip hop. Y todos nos contagiamos de eso. O sea, era lo que se escuchaba en la calle. O sea, tú escuchabas todo, era East Coast, hip hop, boom bap de los 90. Pero ¿qué pasa? Que nosotros también crecimos en un área donde nosotros salíamos de casa y lo que se escuchaba era bachata y merengue todo el tiempo. En mi casa se hablaba español, se comía comida dominicana y siempre crecimos con el merengue. Entonces fue una era donde estaba por un lado en Washington Heights, estaba el merengue. Entonces íbamos a Brooklyn o a Lower Manhattan y teníamos hip hop. Pero entonces si íbamos a Midtown teníamos la música house y disco, que también estaba bien pegada. Entonces fue como que, ok, vamos a fusionar esto. Y de ahí es donde sale Proyecto Uno. Porque era como, queremos hacer hip hop. Y de hecho, luego yo una vez hablando con Jorge, con Willy DeVille, él me dijo como que ya va, hay versiones de los viniles venían como versión merengue hip hop y lado B era hip hop 100%, de las mismas canciones. Entonces, ellos con inglés y español, claro, porque entonces ellos crecieron acá, son americanos, pero aprendieron español en su casa, entonces tenían toda esta mezcla. Y él nos dijo, sí, ven, y nos mostró fotos de su hermano en el estudio con Proyecto Uno. Y él nos dijo, él sigue viviendo de regalías de Proyecto Uno. O sea, Proyecto Uno sigue generando. Es muy loco, men. Es muy loco. Magic Juan es como esa especie de bisagra, ¿no? Sí. O Magic Juan y bueno, Proyecto Uno y todo este movimiento que se está dando en esa época, creo que es como uno de los fenómenos más importantes que se dan previo a la explosión de creatividad de cualquier cosa, porque no es solo con música. Sí. Y creo, es mi teoría, ¿no? Que esto creo que está pasando un poco o va a pasar con Venezuela, ¿no? Como toda esta ola migratoria hacia distintas partes del mundo y con la fusión de culturas que está habiendo, evidentemente va a pasar, va a empezar a crearse cosas en todos los niveles artísticos, pero no solo artísticos, sino me imagino también deportivos, científicos, sin duda. etc. Y es algo súper rico. Y otra cosa también que me llama mucho la atención con los discos de vinilo, que también te quería comentar y que tiene que ver, por supuesto, con el podcast de Delian Graphic, con tu trabajo, es que, oye, que es una forma también no solo de entender la memoria sonora, sino también de entender la evolución gráfica
o sea, de un país, de una región, de un movimiento, y es increíble también, o sea, yo a veces ni siquiera escucho el vinil, sino que a veces me llama la atención la portada y por eso es que lo escucho. Y es increíble ver como también, o sea, como grandes diseñadores siempre estuvieron como involucrados Sí. en lechura de covers, de covers bueno, de discos de vinil, como, bueno, Easy Sanabria con la Fania, es uno de los casos como Claro. más emblemáticos, pero también en Venezuela muchos de los diseñadores, así como emblemáticos de la época de los 70 y 80, se involucraron Pero de alguna manera has visto como un patrón a nivel visual que tú puedes decir, o sea, no lo quiero comparar, pero por ejemplo, lo que se me ocurre ahora mismo, lo que se me viene en mente es como este patrón visual todo un discurso visual que fue construyendo, por ejemplo, sellos como Blue Note, que llegó un punto en el que ya se convirtieron en cómo se ve el jazz. Ellos de alguna manera establecieron y que esta es la estética del jazz. A nivel visual. Entonces, ¿tú has visto eso también en Latinoamérica, como un patrón más o menos de ideas y a nivel visual? Sí, total, total. No pasa con todos los sellos disqueros, ¿no? Pero sí pasa muchísimo. Por ejemplo, te puedo dar el ejemplo de Sonero Clásico del Caribe, que bueno, en esa época creo que los que editaban esos discos era el sello Íntegra, y ellos también editaban cosas del trabuco venezolano y el patrón gráfico, y los invito a que busquen Sonero Clásico del Caribe en Google o trabuco venezolano, y van a ver un patrón gráfico bastante específico, muy interesante, muy, la verdad, como muy en línea con lo que estaba pasando en la época. Y eso pasa también, bueno, por supuesto, con la Fania. Aunque hay mucha diversidad de portadas, hay ciertas cosas como que se mantienen. Que se mantenían. Y sí, los ejemplos son muchísimos, son muchos donde un artista gráfico le daban chance como para exponer su estilo. Ahora, ojo, sí creo que aunque sean muchos, no es que pasaba siempre, porque no es fácil tampoco en esa época. Bueno, igual que pasa también ahorita, quizás es un poco distinto. El artista, digamos que el artista gráfico o el diseñador gráfico no siempre es visto como este gran artista que hay que respetar, ¿no? Sino como, mira, resuélveme el trabajo. Correcto. Entonces, eso no pasaba siempre, pues, aunque sí hay mucho, no pasaba siempre. Claro, no, y hoy en día también como con la inmediatez que genera las redes sociales y todo lo digital, pues mucha gente como que, mira, tenemos que sacar este sencillo, algún diseño rápido, y yo he visto que ha ido variando mucho eso. Antes era como bastante gráfico y hoy día cada vez es mucho más anclado a la parte de la fotografía. O sea, como que cada vez veo que una foto y ya, ¿sabes? Como hay muchas veces ni siquiera ponen el nombre, no hay tanto un trabajo gráfico, sino más bien de cómo expresar las cosas desde otro ángulo. Sí, porque es la evolución también lo que he visto como de cómo se presenta la música. Antes era este disco completo de lado A a lado B, y ahora es singles. Ya tienes el nombre cuando tú buscas en Spotify, en YouTube ya tiene el nombre ahí. Entonces es lo que tú dices, quizás el nombre ya no se incluye en la misma portada. Y sí, ha ido como evolucionando. Menos mal que hay muchos artistas que todavía creo que están haciendo este concepto de álbum. Y no lo digo desde una forma romántica, sino que lo digo porque es una manera muy interesante también, yo como fan, de apreciar el trabajo de un artista, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Quería retomar rápido este tema que estábamos conversando de Proyecto 1, Merengue Hip Hop, lo que sucedía acá en New York y cómo eso empezó a llegar a Latinoamérica. Ahí, yo no sé si, yo me imagino que por ahí debe tener, no sé si lo tienes, hay un disco que salió en el 97, 98, que se llamaba Boricua Guerrero. ¿Has escuchado ese disco? Sí, pero no lo tengo. Sería súper interesante tener eso porque para la gente que no sabe, en el 97, 98, hubo una época donde el reggaetón era ilegal en Puerto Rico, por muy extraño que suena. Si la policía te agarraba escuchando reggaetón en la calle, te podían poner una multa o podías ir preso, porque estaba como, en ese momento era visto como música de maleante o no sé, de mal vista, pues básicamente. Entonces,
en esa época como que se paraliza mucho de la producción en Puerto Rico de esto, y los productores y toda esta gente que estaba metida en el negocio de tratando de apoyar artistas con dinero y todo eso, managers, lo que hacen es que se mudan a New York, llegan acá porque aquí también hay una influencia boricua gigante en New York, lo que le llaman New Yorkers, que es gente que nace acá pero de familia boricua. Entonces llegan acá y empiezan a traerse a estos chamos nuevos que estaban haciendo cosas, entre esos que sí, Daddy Yankee. No, mira, este es un pana nuevo, tenemos a este pana nuevo que se llama Vico C. Entonces traen a toda esa gente y empiezan a hacer fusión con la gente que también estaba saliendo en el hip hop acá en New York. Entonces, este disco de Guerrero Boricua lo tienen que buscar en YouTube, por ahí debe estar seguro, no sé. De hecho, hay una canción de Nas con Daddy Yankee. Sí. Es increíble, a mí me pareció increíble. Es muy loco, y eso eran las cosas que sucedían y que fueron la raíz de todo esto, ¿no? Y yo me imagino que por ahí es donde empieza también el trabajo del marchante de, hey, esto existió. Usted, hay mucha gente, yo sé que también hay una pequeña guerra entre la gente que escucha hip hop y reggaetón, pero hubo un momento en el que estaban ahí y que fueron digamos, como la chispa que incendió todo esto que está ahora. Aparte de, bueno, obviamente lo que estaba pasando en Panamá con el general y todo eso, ¿no? Sí, no, y creo que bueno, que esa guerra cada vez es como más, cada vez existe como menos porque... Sí. Porque quizás nos damos cuenta que eso, ahorita hablar hoy en día de que si te gusta el reggae, solo te gusta el reggae, o si te gusta el rock, solo te gusta el rock, es como un poco anacrónico, Sí. ya no tiene como mucho sentido. Y cuando uno busca la historia de cualquier género musical, inclusive, y sobre todo en Nueva York, o sea, Claro. por ejemplo, podemos hacer el análisis con la salsa o con el mismo hip hop, todas estas cosas estaban pasando al mismo tiempo, es decir, este ser que no existe, que fue como hip hop puro, que solo se crió con hip hop, es como una fantasía, ¿no? Una fantasía, no es claro. así. Esa persona seguramente también escuchaba rock, seguramente también estaba involucrada con la salsa, seguramente también estaba involucrada con estas pandillas cuando utilizaban las chaquetas de blue jean. Sí, sí. Y todo estaba pasando al mismo tiempo. Y la verdad es que esta historia se repite mucho. Por ejemplo, la India o Mar Anthony, que luego se convirtieron en grandes referencias de la salsa. Ellos empezaron haciendo freestyle, que era como algo muy relacionado a la música electrónica. Freestyle, sí, no como nosotros lo conocemos dentro del mundo del hip hop, sino este género que creo que es propio de Nueva York, que bueno, que tiene que ver con la música electrónica. Y la improvisación y todo eso. Y la improvisación, y bueno, y sí, creo que sí, que esto nos ayuda como delinear ese mapa, ver las causas y las raíces de un género, nos ayuda como a ir destruyendo estos prejuicios que tenemos al escuchar música. Correcto. Y sí, con los discos, yo creo que las cosas más importantes que hemos aprendido es que hemos aprendido a poder abrir los oídos y a poder prestar atención a cualquier cosa que estemos escuchando, pues, y eso en realidad es como invaluable también. Sin duda. Hablando del Proyecto 1, aquí está un disco. Mira, ve, Proyecto 1 Candela. Para la gente que esté escuchando, mira, Magic Juan, estaban súper chamos, eso iban empezando. Mira, para la gente que esté escuchando en Spotify, vayan a YouTube, que aquí nos está mostrando unos discos de Proyecto 1 de los 90, está increíble. Esto está increíble, man. Esto es una joya. Ahora, me imagino que esta era como la primera época que ya estaban saliendo como los software, así los primeros. Claro. Empezaban a hacer estas superposiciones de fuego, una letra por aquí. Correcto. Es como la tipografía, además de, ¿sabes? Como... Sí. Sí, como Futura, tiene una tipografía Futura, Es que yo me imagino decir como que, mira, tengo un primo que ahora tiene algo que se llama Photoshop. Total. Y el primo los ayudó y tal. Pero me estoy acordando de otra historia que una vez escuché en un podcast. Hay unos productores legendarios acá de New York, que de hecho ellos produjeron un disco de Los Amigos Invisibles, el Venezuela Sing a Song, que se llama Master at Work. Ellos son unos legendarios del house, empezaron acá en los 80 o finales de los 80, algo así. Son unos legendarios del house, y una vez yo estaba escuchando un podcast con uno de ellos, y él también es de padre, él es New Yorker, él es de padre puertorriqueño, y él cuenta que él un día estaba en una disco, como que iba a tocar en la noche, pero antes de eso estaba como esto que tú estás hablando del freestyle, como que había una banda de salsa que tocaba y se montaban
nuevos artistas a improvisar en salsa. Y él escuchó a un chico cantar y dijo, qué bueno es, tiene, la voz me encanta, esto está increíble, tal. Y como que ese día lo conoce y quedaron en grabar una canción. Y él le dijo, mira, yo quiero grabar, yo también quiero hacer algo con House, tal. Y él dijo, hoy día ese personaje es Marc Anthony. O sea, él dijo, la primera canción de House de Marc Anthony la produje yo, o sea, la hicimos juntos. Y él dijo, como yo no le tenía mucha fe, o sea, sí me gustaba cómo sonaba en salsa, pero yo dije, ya no sé cómo va a sonar esto en House. Y de pronto la sacaron y digamos como que en el underground de ese momento de New York, como que era un cassette que todo el mundo se estaba pasando y sonaba mucho en la calle. Él dijo que, oh, aquí hay algo, yo estaba equivocado, aquí hay algo. Y yo creo que ahí es donde entra, ¿no? Como que abrirse a la idea de, ¿qué pasaría si mezclamos un poco de salsa con house? Vamos a ver. Y salen esas joyas, men. Y hoy día, bueno, Marc Anthony es una persona súper establecida. Y también habla mucho de la evolución de un artista y del trabajo de cualquier artista, de que puede evolucionar o puede transformarse o de que puede cambiar. A veces nosotros tenemos esta visión como de que el artista tiene que desarrollar su estilo y ya, quedarse ahí toda la vida. Uh-huh. Y, o sea, imagínate, está el caso, no sé, de Shakira, por ejemplo, que ha hecho como múltiples cosas en múltiples géneros, o bueno, el trabajo de Juanes, por decirte otro, o sea, que empezó haciendo metal, por ponerte algo. Y entonces sí creo que es importante como ver eso, pues ver que eso, que el arte puede ir hacia donde sea, pues que no hay como un límite. Un límite. Sí, porque al final como que nosotros somos la fuente de creación de eso. Entonces, tú como artista, obviamente, en donde sea que ejecutes como fotógrafo, diseñador, músico, escritor, lo que sea que tú hagas, obviamente tú eres la fuente de creación de todo esto. Entonces, tus prioridades, tu visión, tus aprendizajes va a ir evolucionando, va a ir cambiando. Lo que hoy pensabas, dentro de 10 años vas a decir, ¿por qué yo pensaba esto? Estaba equivocado. Que es en realidad lo que sucede es en realidad como uno pasa por un proceso de desaprendizaje de muchas cosas hasta que llegas a quién eres tú, ¿no? Porque bueno, uno también como que nace con muchas cosas preestablecidas, ¿no? Lo que te dice la sociedad, la familia, bla, bla, bla. Y eso más bien lo que hace es como empezar a romperte esos patrones y hasta que llegas a quién eres tú. Y por eso la gente, eso, ¿no? Evoluciona, lo que tu primer disco no va a ser para nada igual a tu 10º disco y así, ¿no? O sea, obviamente todo va a ir cambiando. Ahora, me llama la atención como que, tú me dijiste dijiste hace rato que tú no tienes una colección grande de discos, pero te dedicas a vender gran parte de tu trabajo es vender discos. ¿Tú sientes en algún punto arraigo a ciertos discos que tú dices, sabes que esto yo no lo voy a vender por nada, esto me lo quedo yo, esto va para mi colección y nadie nunca supo de esto? ¿Sí hay un momento de eso que logras esa parte? Oye, la verdad es que no. La verdad es que no lo siento. Eres más desprendido con los discos. Sí, porque es que creo que no hay otra forma. Si te dedicas a vender discos, oye, es difícil porque ¿dónde estableces ese límite? ¿No? Ese límite es que sería como una línea muy delgada entre decir, bueno, esto sí me lo quedo y esto no. Para mí sería muy difícil. Ahora, sí te puedo decir que evidentemente los discos que nosotros nos quedamos siempre y que no vendemos son, por ejemplo, discos firmados. Claro. Discos firmados y tenemos como unos 40, 50 discos de diferentes artistas, o sea, Simón Díaz, claro. Gualberto Ibarreto, etcétera, inclusive Celia Cruz con la Sonora Matancera, que están firmados y esos los tenemos ahí, pues no los tenemos a la venta porque para nosotros es como eso, como un valor. Claro, simbólico. no, obviamente, bueno, ya firmadas otra cosa, ¿no? Pero un poco distinto, pero la sensación sí es familiar. Y creo que sí, porque te miento, no es que no lo siento, sino que no hago ejecución en ese pensamiento. Claro. No me los quedo. Sí siento como, oye, qué bueno sería tener este disco, pero simplemente no me lo quedo ahora. Como pienso eso, por eso también empieza el Marchante a desarrollar este trabajo de compartir, bueno, toda esta música. Porque es como una forma también de tenerlo, pero también de compartirlo con todo el mundo. Te queda en formato digital, pues. Exactamente, eso es como lo que hacemos. Qué cool, man. Pero ¿sabes qué sería súper interesante? Como hacer una recopilación de todas esas
o sea, de la evolución gráfica de estos discos, como estabas conversando, ¿no? Como que pasa toda esta serie de discos de salsa que los diseñó la misma persona y ver la evolución del diseñador dentro de esto, ¿no? Porque incluso en Blue Note, cuando tú empiezas a ver la estética del jazz, como que van cambiando, ¿no? Antes, al comienzo era como bien fotográfico, luego empiezas a ver como un juego más de tipografías y elementos gráficos y así va, ¿no? Entonces, estaría interesante ver, ¿no? Como cuál es la evolución de Y sí, esa parte. sí, y creo que hasta se puede hablar de la decadencia de un género a partir, por ejemplo, no sé, se me ocurre también la salsa, ¿no? Uh-huh. O sea, que viene una evolución al principio se utilizaba mucho la caricatura también, y empieza toda esta evolución, luego, bueno, también más fotografía, luego un tema como más psicodélico, empiezan a meterle como más vainas psicodélicas también, como por la época, Uh-huh. a la misma vez, bueno, en paralelo también como todas estas portadas de Willy Colón que están relacionados con el chico malo del, Sí. ¿sabes? Del Bronx Uh-huh. y del malandreo de la época, Sí. por decirlo de alguna forma, y va evolucionando bueno, hasta portadas de salsa que vemos que yo no sé si decirle como que no con un buen diseño gráfico, pero sí no lo mismo que antes, ¿no? Claro. O sea, que se puede ver hasta la eso, decadencia en la parte gráfica, incluso a lo mejor el presupuesto para mejores artistas. Exactamente, cómo se puede ver la decadencia de un género. Uh-huh. Más no es que la música que se están haciendo esté mala, no es que el diseño gráfico esté mal, sino que eso, que quizás no hay el suficiente dinero y bueno, y va avanzando hacia otra cosa. Pues Claro, claro. Quizás era como mucho más inmediato, era, mira, necesitamos simplemente resolver esto, no hay presupuesto para un mejor fotógrafo, no tenemos presupuesto para un fotógrafo, ¿sabes? Vamos a intentar hacer con lo que tenemos lo mejor que podamos y ya. Y fue ahí que que tiene decayendo. hasta su magia, ¿no? Hay gente como que estudia Uh-huh. como ese estilo Uh-huh. de diseño y lo trata hasta de imitar, ¿no? Claro, sí. Como Sí, de eso. replicar esa tendencia. O sea, es bien loco porque termina siendo como una tendencia visual y al final no fue concebida con eso. Era como que esto es lo que tenemos, ¿sabes? Como estilo en el cine, no sé, se me ocurre como Planet Terror, ¿no? Ajá. Que Robert Rodríguez hace una película como tratando de imitar estas películas de cine clásico que no fueron hechas como a propósito mal, sino que no había presupuesto, y él lo hace como, pero ya de una forma como eso, como una postura, como un concepto artístico. Correcto, correcto. Que eso me llama muchísimo la atención ahí hablando de eso, ¿no? Y de toda esta tendencia gráfica, y creo, no sé si me salgo un poco también del tema del marchante, pero de unos chamos que están haciendo como trap en Venezuela, que estoy escuchando mucho, que se llama John Iverson Sí, sí. y Julián, que bueno, que manejan también esto, ¿no? Como Una para mí estética. Sí, sí. y son cronistas también de esta época, ¿no? Una época, por supuesto, bastante decadente y de una generación igual de decadente y evidentemente hablan como de todo esto y me parece súper curioso, súper, inclusive es como, no sé cómo explicarlo, pero es como, no es que causa agrado al escucharlo, no es que, oye, qué agradable esta música, sino que más bien es como un coñazo Sí. y dices, verga, que esto es nuevo, pues no. No, y aparte que a nivel visual, obviamente hay una intención de que se vea así, pero también es que tú a veces ves fotos de John Iverson y él está con una computadora, ¿sabes? Como con una mini computadora, o sea, es como que entiendo de dónde viene esto, ¿sabes? Porque los recursos tampoco es que son muchos. Entonces, con lo poco que tiene, pues, hay una parte que quizás intencionalmente es que se vea así, pero hay otra parte que, no, es que también se ve así porque es lo que tengo, ¿sabes? Como que estos son los recursos que tengo. Súper interesante. Es súper interesante, man, pero a mí esto probablemente lo tuve que haber preguntado al comienzo, pero ¿cómo le llegas tú a la música? O sea, tú creciste en una familia musical, siempre hubo viniles en tu casa y te llamaron la atención, o sea, ¿cómo llegas a la idea de coleccionar discos o de vender discos? Bueno, sí, siempre me gustó mucho la música. No vengo de una familia de músicos, nada por el estilo. Sí creo bueno, que mi papá en aquella época tenía un amigo que trabajaba en Sony Music y siempre le estaba regalando CDs. Y mis papás sí son, aunque no son músicos, sí son grandes melómanos, son bastante rockeros. Yo les salí como un poco más salsero, pero ellos son muy, muy rockeros. Mi mamá ya como la onda más Pink Floyd, y, tú sabes, ya Joplin. Mi papá es bastante metalero. Pero bueno, melómano en general porque mi papá me cuenta cómo su tío, que sería mi tío abuelo, ellos son de La Vega y hacían matinés en La Vega que ponían Black Sabbath y después ponían Alphaville, por ejemplo. Entonces,
él me comentaba siempre todo esto y todos estos discos en la casa de rock, y yo siempre jugaba, ponte tú, con los muñecos, así como que era el típico juego de niño de que son una banda, y siempre me llamó muchísimo la atención. Tuve como unos intentos de meterme en el mundo de la música, pero no lo continué. Y siempre me quedó como eso, ¿no? Siempre me ha gustado como eso, como armar playlists. En esa época era grabar CDs o regalarlos a los panas, a las novias, qué sé yo. Y siempre eso, siempre fue como una inquietud, ¿no? Y evidentemente cuando estoy con este pana haciendo la vaina de vendiendo libros y comprando y leyendo, qué sé yo, muy universitario, ¿no? Y es como ese ritual de ir debajo del puente de las Fuerzas Armadas, por decirte un ejemplo, ver la cantidad de libros que hay, y allá es donde veo como todo este montón de discos y digo, bueno, vamos a ver, o sea, vamos a comprarlos primero para ver qué pasa. Y después como con la idea de, bueno, ¿será que esto también podemos hacer lo mismo que con los libros de comprar, vender? Correcto. Y eso fue como la evolución natural. Ahora sí me pasó que la primera vez es decir, yo tenía esta referencia de muy chiquito de escuchar un disco de vinilo, pero no lo recordaba, y entonces ya con 20 y pico de años, comprar este disco y tener el tocadisco ahí y ponerlo, ya cuando lo pongo me recuerdo que fue, creo que Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, el en vivo que tiene él, y yo no soy o en esa época no era un gran fanático de Juan Gabriel, de hecho no me llamaba mucho la atención su música, y apenas lo pongo, verga, fue otro pedo. Claro. Así me senté y fue como, no me caí como Condorito porque me caí sentado, pero me senté a escuchar todo el disco completo, solo me paré para voltear el disco y me sentí otra vez como, ¿qué vaina es esta? Claro. Fue otra cosa, porque nosotros también tenemos como esta memoria de... Corto plazo. Esta memoria a corto plazo, pero también como que la música que conocemos la conocemos a través de esta compresión de MP3 que no tiene como todo este rango de graves, agudos, medios. Y escuchar esa vaina fue como, verga, esto es otro pedo. Claro, no, es que el sonido es totalmente distinto. Aparte que el vinil, el toque del vinil, del disco con la aguja ya te da una textura distinta, ¿no? O sea, como te genera ya ese pequeño noise que siempre está ahí. Y el contexto, lo que yo te comentaba hace muchísimo tiempo del tema de cómo generar memorias, cómo generar recuerdos, con un objeto físico, por supuesto, es mucho más fácil generar ese recuerdo, y es lo mismo que pasa o sea, es mucho más fácil que por ejemplo, poner una canción en Spotify. Claro. Y es lo mismo que pasa igual con la fotografía, ¿no? O sea, no es lo mismo tener una foto en Instagram o en el carrete de tu teléfono que tenerla impresa. Correcto. Y que revisarla en un álbum, por ejemplo. O sea, vas a tener una relación distinta con ese objeto físico, y lo mismo pasa como con un libro, por decirte. Es decir, lo físico te genera otra relación, e inclusive esta reunión. No es lo mismo que estemos a distancia, que estemos en persona. Sin duda. Entonces creo que nos hemos ido como olvidando un poco o dejando de lado sin darnos cuenta de todo esto. Y creo que aunque yo soy un gran fanático de todo lo que tenga que ver con lo digital, creo que esta parte también es importante porque bueno, nos enriquece como seres humanos, ¿no? Sin duda, man. Y el otro día también estaba escuchando un podcast, no lo recuerdo ahorita, pues fue hace varios meses, pero me acabo de acordar por lo que acabas de decir. Y la persona que estaban entrevistando, él decía como que hay muchas cosas que uno conserva de físicas, como disco de vinil, como fotografía, una revista, un libro, porque nos lleva a esos recuerdos, ¿no? O sea, y él dice como que hay muchas veces que yo escucho discos digamos, vamos a poner un nombre, no sé, de Pink Floyd, porque me recuerda a mi mamá, o sea, me conecta con mi mamá. No es tanto que me gusta la música, sino a mí me gusta más la conexión que yo siento con mi mamá que en realidad la música. Entonces, como que eso físico, como que uno lo tiene tangible y es mucho más fácil generar la conexión, y por eso hay veces que acumulamos cositas y cosas físicas que quizás para otros son una tontería, pero el hecho de que yo tengo este bolígrafo que representa para mí, me explico, o sea, ese tipo de conexiones, ¿no? Y yo creo que eso al mismo tiempo se lleva, si lo llevamos al plano de diseño y todo eso, también hay cosas que aprendimos, cosas que nos dijeron, ideas con las que crecimos, lo que estamos conversando, que uno también lo lleva al plano de diseño. O sea, la forma como creciste en tu casa, de lo que te dijeron sobre el dinero,
pues eso ya te crea una idea en tu mente de qué es el dinero. Entonces al momento de cobrar, obviamente lo vas a ver desde otro punto de vista. Todo ese tipo de cosas se van quedando, ¿no? Y todos esos recuerdos se van quedando y nos van formando, man. Es bien raro, Sí, pero nos van sí, ¿no? formando. Total. Y creo que por eso es importante, es un ejercicio también, Uh-huh. ¿no? Es como un músculo que hay que ir ejercitando. Uh-huh. Y si evidentemente nos quedamos solo con lo digital, el músculo se va atrofiando Uh-huh. de alguna forma. Pues por eso siempre es importante también, no sé, por ejemplo, una recomendación, ¿no? Yo Uh-huh. que también trabajo en el área de postproducción Uh-huh. y es una recomendación que le doy a todo el mundo también que trabaja en el área de diseño, que trabaja con la computadora, es que todos estos trabajos, aunque sean con la computadora, oye, yo creo que parte importante del trabajo está fuera de la computadora, está Sí. salir, ver el mundo, tener, qué sé yo, relacionarse con el mundo de la forma que sea, es ver, Uh-huh. Uh-huh. no sé, tener experiencias para luego traducirlas dentro Correcto. de la computadora y eso a mí me parece importantísimo. O sea, ten relación con lo físico, Uh-huh. con lo tangible, con eso, con lo que puedes palpar. Y luego eso seguramente se va a traducir de una manera mucho más efectiva y mucho más rica en la computadora o con la herramienta que estés utilizando en ese momento. Casualmente estoy leyendo un libro que se llama The Art of Noticing y se trata de eso, de salir a ver. Y entonces son como 100 ideas de cómo percibir o cómo, digamos, poner en práctica el hecho de sentarte a ver. Entonces, hay un ejercicio que él decía como, bueno, esto creo que en algún punto en el podcast lo dije, que era tomar una pieza, una hoja de papel, le haces un rectángulo, un hueco rectángulo en el medio y simplemente sales a ver a través de ese rectángulo. Entonces eso va a hacer que tu visión se reduzca a ese detalle que probablemente estás pasando desapercibido todos los días en tu calle, ¿no? Entonces empiezas a ver con otros detalles, ves un aviso y quizás a través de ese rectángulo solo estás viendo una letra. Y empiezas a investigar sobre la letra. Entonces todos esos detalles son cosas que al momento de ya llegar a la computadora o de diseñar una idea o de sacar alguna idea, pues todo ese nivel de síntesis y de detalles, pues se van a reflejar, ¿no? En el trabajo. Sí, total. Y por eso la invitación también es a que la relación que tengamos con lo físico también tiene que ver por ejemplo, con la compra. Uh-huh. Quizás no es en todos los países de Latinoamérica que se da tanto esto, pero en Estados Unidos sí es muy común que uno está como muy acostumbrado a que se mete en Amazon, compra algo Sí. y ya te llega a la casa. Sí. Pero, oye, con respecto a los discos de vinilo o con respecto a los libros, por ejemplo, también es importante, yo lo hago, por Uh-huh. ejemplo, de ir a la librería, ahorita, bueno, con el COVID Claro. es distinto, pero cuando se puede, de ir a la tienda de discos y, bueno, revisar, ver, es sí, a mí me parece como una forma súper interesante de relacionarte con lo que está a tu alrededor. No, Y esto lo digo, ojo, esto lo digo yo vendiendo discos online. Claro, claro. De otra forma. Claro, claro. Pero tú has pensado en tener esta tienda en físico, en algún punto. Sí, claro, era uno de los planes, pero oye, el COVID, cuando golpeó el COVID fue duro, tanto a nivel económico Claro, de proyectos y todo. como de proyectos, y es lo que tú estás diciendo, cómo ver las cosas de forma negativa o de forma positiva, como esto en términos generales, y cómo traducimos estas, quizás, no diría malas noticias, pero sí diría obstáculos Uh-huh. a tu proyecto y cómo sortearlos y redirigirlos hacia algo que se pueda convertir en algo positivo, pues, hasta llegar a una entrevista con... No, pero por ejemplo, yo siento que lo que estás es construyendo esos bloques, o sea, digamos, sin saberlo ahorita en este momento estás construyendo la tienda física, porque cuando ya finalmente llegue, va a haber todo este material y conexión con un público que va a decir, yo quiero ir a apoyarlos, yo quiero porque todo este tiempo me estuvieron nutriendo de información de valor y ahora yo quiero ir a apoyarlos, ¿me explico? No, total, eso, y cuando pasen por el sur de California saben que está ahí ya Correcto. este lugar de música latina, y no, y sí, y esa es la idea, sí, esa es la idea. No, Sí, me gustaría muchísimo tener una tienda física. A mí también me gustaría tener o sea, mi sueño es en realidad que Delian Graphics se convierta en una tienda física acá en New York, o sea, que se vea como una bodega, que de hecho la gente entre creyendo que va a comprar café y un bagel y cuando entre y que no, esto no es nada. O sea, yo quiero confundir a la gente. Entonces que afuera diga Delian Graphics y cuando entres en realidad son puros, digamos,
productos de diseño, a lo mejor son libros, objetos de diseño, quizás sí tener un coffee shop pequeño ahí para vender café porque me encanta el café, y en el fondo entonces que tenga el estudio para grabar el podcast. Pero esa es mi visión, que eso se convierta en eso. Y entonces como que todo este proceso es como la construcción de eso, ¿no? Y yo creo que es súper importante lo que estabas diciendo de al mismo tiempo ir a estas tiendas, porque tú no sabes qué va a pasar. Por ejemplo, si yo llego a una tienda de disco y la persona que me atiende eres tú, que eres una persona que conoce, que tiene muchos años estudiando y recopilando y haciendo todo esto, y de pronto te pregunto y que, oye, ¿qué piensas tú de este disco? Y tú me lanzas toda esta historia, todo este background, y de hecho me recomiendas otros discos que, mira, de esta misma disquera está este y este y este. Eso es algo de valor que sí, lo podemos también encontrar en internet, pero la parte personal, o sea, el shortcut que se hace con simplemente conversar contigo de eso es invaluable. Y lo mismo me ha pasado a mí. Yo llego acá y pregunto sobre un libro de diseño y me encuentro que la persona que me está atendiendo es diseñador y me dice, no, mira, ya va, también está este. Son cosas muy invaluables, ¿no? Sí, no, y no solo la persona que atiende, es decir, yo he conocido gente, grandes amigos o personas quizás con las que he salido que en librerías, por decirte un Ajá. ejemplo, agarrando el mismo libro y no, yo quería el libro y a conversar con la persona y a mí me ha pasado, por ejemplo, y creo que es eso, pues es salir a la calle y estar ahí presente. Por supuesto, ahorita que Claro. estamos en COVID es distinto, pero bueno, es más o menos la idea, ¿no? O sea, de no quedarse como esta burbuja, porque yo sé que pasa mucho en estos trabajos que tienen que ver mucho con la computadora, de personas que están mucho tiempo en la computadora. Sé que pasa mucho y que la relación que tenemos entonces, el tiempo libre lo construimos a partir de, no sé, de Netflix. Bueno, estoy diseñando y ya después veo Netflix y Y ya, y bueno, me desconecto. y es peligroso, de hecho, no, eso no es sano, no es sano. Ujú. Entonces, eso, la invitación siempre es como, oye, mira, construye también cosas en relación al mundo físico y sal a la calle también siempre que se pueda. Y yo creo que, al menos para los diseñadores, yo siento que así sea de manera en boceto o lo que sea, tú tienes que tener el poder de transmitir la idea, la solución gráfica en hoja y lápiz, ¿sabes? Como, o sea, no todo el tiempo es computadora, yo soy fan de eso y tengo mi Wacom, Sí, mi computadora y todo, pero, o sea, ¿qué pasaría si estás en el medio de un parque y te dicen, mira, necesitamos un boceto de esto, necesitamos una idea? Tienes que tener el poder de poder ejercitar eso, ¿no? De hacer eso. Así que pues la invitación es esa, men, que también como que poco a poco vayamos generando un balance y que exista esa posibilidad, ¿no? total, total. Y bueno, sí, sí creo que bueno, nada, que aunque, es decir, creo que el marchante, sí, el proyecto del marchante eh, está tratando de, lo que está tratando de hacer es traducir ese mundo físico o ese mundo de lo físico, ¿no? Que es el disco de vinil, y ponerlo, introducirlo en esta conversación de digital, por Ujú. decir ejemplo, ¿no? Y parte, es como la inquietud que nosotros teníamos. ¿Cómo llevamos esto bueno, que tiene que ver con una experiencia, digamos, física aquí, del momento presente, hacia lo digital? Y es, bueno, como Y el una, puente que tratamos de hacer. claro, y una pregunta, o sea, por ejemplo, en ese momento cuando estabas como vendiendo libros y empezando a vender viniles y todo eso, ¿era también, aparte de un hobby, como lo acabas de definir, para ti también era una forma de decir, sabes que no quiero este trabajo que tengo? O sea, tú tenías un trabajo que no te gustaba y esta era más bien también tu forma de buscar algo distinto, o para ti siempre fue como que, bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Oye, yo no, a mí siempre me gustó me gusta mi trabajo Ujú, de producción ujú, bueno, de audiovisual en general, ujú, exacto, yo creo que con muchas áreas que yo he tocado en el área ujú, audiovisual ujú. y, y, y no, o sea, nunca lo vi como una contraparte, como Un tú sabes, desahogo de... desahogo o como que, tú sabes, como para esa Vale. válvula de presión, como que Ujú, tenga un escape. ujú, No lo vi así, sino más bien como un proyecto más, como una forma de aprender algo nuevo. ujú. Y, y sí, como la excusa también de compartir, porque la vaina uno lo piensa así como no, como un negocio, y al final era como que estaba compartiendo con un pana, ¿no? Que en Claro. este caso es Manuel, y que estábamos como eso, como estábamos haciendo como
casi que como un juego, porque era como, verga, chamo, mira el libro que conseguí, qué raro, y él me decía, no, mira, yo conseguí este otro, y con los discos de vinilo igual, no, vamos a ir para tal casa, y eso sí es súper interesante, y es un trabajo que te da la oportunidad de, cuando estás buscando discos, que estás, lo que llaman el digging, ¿no? Escarbar, sí. en inglés, y estás buscando discos y hay mucha gente que te abre las puertas de su casa. Sí. O sea, no todos los trabajos tienen como esa capacidad, y cuando te abren las puertas de su casa y te empiezan a contar la historia detrás de los discos, sea porque esa persona sea el hijo del que tenía los discos y ya esa persona ya no está, o sea porque sea esa misma persona los dueños de los discos, que te empieza a decir, no, en mi época es algo súper valioso que te ofrezcan eso, la taza de café, y estés ahí hablando o aprendiendo, mejor dicho, de todas estas experiencias que te está diciendo esta persona, o viendo inclusive la casa y dónde es que ponen los discos, o dónde tenían los discos guardados. Para mí eso es como increíble, pues, o sea, era en esa época que estaba haciendo eso, inclusive aquí, que también uno va como a los yard sales o ventas de garaje. Sí. Es increíble, siempre como intercambiar no sé, como estas experiencias, o ver a la gente contando su historia Claro, no, es invaluable. O sea, es casi que una adicción. Claro. Es casi que una adicción. Y lo interesante de esto es como cosas que yo siempre hablo en el podcast, y es que este es un trabajo que no te gusta, ok, empiezas a explorar curiosidades, te tenías la curiosidad de aprender de libros, tenías la curiosidad de qué pasa con estas colecciones de discos, y fíjate lo que se convirtió ahora en una tienda, en la principal tienda de Latinoamérica de discos, y empezó como una curiosidad, como que vamos a empezar a ver qué pasa con esto. Entonces yo creo que la palabra pasión le da un peso muy grande, y creemos que eso es lo único que tenemos que hacer. Una vez consigamos tu pasión, es lo único que puedes hacer, y en realidad hay miles de otras cosas donde también puedes como no sé, expandir. Yo creo que esas dos palabras van tan de la mano, la curiosidad con la pasión. Es decir, es muy difícil tener pasión por algo si no tienes la suficiente curiosidad por eso, ¿no? O sea, y volvemos a esa palabra de digging, de escarbar, ¿no? Correcto. De decir, oye, ¿qué más hay? ¿Qué? Es eso, es como tener esa iniciativa de conocer un poco más allá, ¿no? Sí, sin duda. No sé. Y de hecho, si por ejemplo estás en un trabajo que no te gusta, estás trabajando, no sé, en un restaurante y no quieres seguir trabajando ahí porque eres diseñador o lo que sea, o quieres empezar a ver qué hay para ti, pues ahí está yo creo que esa es una de las claves, ¿no? De empezar a anotar en un papel, empieza a anotar cuáles son las cosas que te gustan, las curiosidades. De pronto empiezas y que fútbol, coleccionar vinil, artes plásticas, y va a llegar un punto en que si empiezas a desarrollar cada una por separado, se van a empezar a hablar. Y de pronto empiezas a unir, y que ya va, a mí me gusta esto que yo hacía de colección de arte y libros, y de pronto consigo que hay un vinil de Carlos Cruz Díez hablando. Ah, ya va, yo puedo unir estas dos cosas. ¿Me explico? O sea, como... bueno, en tu caso, la producción audiovisual y la coleccionar viniles, vamos a unir esto, vamos a hacer videos de esto, vamos a hablar sobre esto, vamos a hacer contenido sobre esto, aprovechar las plataformas que tenemos. Entonces, como que esas curiosidades de alguna manera se van a empezar a hablar, y empiezas a encontrar tu punto medio, que es lo tuyo, ¿no? Pero mientras que no explores eso, mientras que no te atrevas a lo que tú hacías, de vamos a ir debajo de este puente, vamos a la casa de esta señora a ver qué pasa, pues no lo vas a encontrar. Tienes que salir a buscarlo. Exactamente, y súper curioso eso que me dices de anotar las cosas en el papel, porque así fue que nació digamos, el proyecto de las redes sociales del Marchante y todo esto que estamos haciendo ahorita. Okay. Anotando, o sea, anotando como diciendo, oye, o sea, estoy en pandemia, estaba anotando cosas ya más personales, ¿no? De mi vida, etcétera, cosas que tenía que hacer, y así fue que salió Coye. Empecé a darle como la vuelta al tema del Marchante. Coye, esto lo tenía pendiente, y esto quizás es más importante de lo que yo pensaba antes, ¿no? Que tenía que hacer, y así fue que nació, fue escribiendo en un papel. A veces subestimamos demasiado ese ejercicio, que igual no es lo mismo que escribir en el celular. Correcto. Ese ejercicio, sacar una hoja de papel en blanco, agarrar un lápiz o un bolígrafo y empezar a anotar, o sea, yo se lo recomiendo a cualquier persona para cualquier cosa. O sea, no es que tienes que debatir la vida y, bueno, este va a ser mi vida y lo anotas, sino que puede ser para tu semana, para este año, para ver cosas en el pasado, para ver cosas hacia adelante. Es un ejercicio
genial. Sí, men, de hecho, a mí me funciona para cosas del podcast y a otros proyectos que estoy haciendo en este momento. Hay muchas ideas que tengo que poner en orden porque, bueno, he estado dando unas clases y todo eso. Entonces, mi manera de, ok, que de esto es lo que quiero hablar, ¿qué es en realidad lo que sé de este tema? A mí me funciona es escribirla. O sea, o grabándolo acá en el podcast, ese es el momento de cuando tú empiezas en realidad a hablar o a escribir sobre eso, es que te das cuenta de lo que realmente son tus conocimientos sobre el tema. Entonces, ahí es cuando tú empiezas a realmente como a descifrar lo que sabes de eso, porque son ideas que tú tienes en tu mente, pero están ahí flotando hasta que las pones en un solo lugar. Entonces, es súper Sí, importante. De hecho, estaba leyendo también un libro que se llama The Artist Way, te lo recomiendo, man, es buenísimo. Y esta chica, eso fue un libro que salió hace como 25 años y sigue siendo vigente, The Artist Way. Y hablando de anotar en el papel. mira, ahí anótalo, The Artist Way. Y ella, el primer episodio, o sea, el primer como capítulo del libro, habla sobre lo que ella llama morning pages. Y es que ella todos los días, ya tiene 10 años que se sentaba todos los días con un pequeño cuaderno, un lápiz y empezaba a anotar las primeras ideas que se le venían. Y hacía, creo que eran 3 páginas. Y ella llenaba 3 páginas. Y ella decía, no todos los días van a ser, como tú decías, algo súper profundo y te vas a encontrar con un patrón de tu vida y bla, bla. Hay días en las que simplemente vas a escribir y que tengo que lavar la ropa, qué fastidio. Hoy voy a grabar un podcast y no sé porque tengo alergia. Me explico, o sea, como que va a haber momentos en los que, pero ir desarrollando eso, sacando todas esas ideas, pues te va librando de muchas cosas y sobre todo al momento de diseñarme. Yo creo que el término de bloqueo creativo es no tener espacio mental para las ideas. Entonces, cuando tú sacas eso primero, temprano en la mañana, todas tus preocupaciones, tengo que lavar la ropa, tengo que sacar a los perros, bla, 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 ¡pum! Llega el espacio para las ideas. Así que a mí me parece eso súper interesante, el ejercicio de escribir. Sí, total. Y es ese principio también de que aprendes cuando sueltas, ¿no? O Ujú, sea, ujú, ganas ujú. cuando sueltas. Correcto. Es decir, cuando sueltas información, cuando estás enseñando, inclusive, Ujú, bueno, dicen eso, que la mejor ujú, forma de aprender es enseñar. ujú. eh, y sí, sí, es como la fórmula perfecta. Sí, man. Qué cool, man. Te agradezco esta conversación, estuvo genial. Yo sé que podríamos seguir aquí hablando 2 horas más, pero creo que llegamos a un punto en el que dimos una buena información, hablamos bastante sobre el marchante. Cuéntale a la gente que está escuchando este episodio que va conociendo el marchante, dónde te pueden conseguir, las redes, qué es lo que quieres impulsar ahorita con respecto al proyecto. Sí, bueno, nos pueden buscar el marchante en Google y ahí seguramente vamos a estar apareciendo en las primeras búsquedas, ¿no? Ujú, El marchante en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook, pero el trabajo principal lo estamos desarrollando en YouTube. ujú. Bueno, como soltando todos estos videos, ya vamos a llegar a 1000 suscriptores, así que si se pueden Yes, por suscribir, favor. eh, vamos a estar bastante agradecidos. Ujú. Y, y sí, estamos por ahí como soltando eso por ahí. Si quieren comprar vinilos, bueno, nos pueden buscar en el marchante o en eBay o en Discogs, que es Ujú. como esta Yep. plataforma donde... No funciona, donde para ti no funciona tener un website. Bueno, no, es que tienes que subir todo el catálogo, bla, bla, carrito de la compras. mayoría de la gente, oye, la mayoría de la gente que sí, que vende vinilos ya como en grandes cantidades, tiene como, se maneja porque estas plataformas sirven, ya catalogan Sí, todo. sí, Y sí. muchos coleccionistas, en el caso de Discogs, es una herramienta genial Claro. porque ellos te permiten tener tu catálogo y de ordenarlo de las distintas mil y una formas. Y bueno, ahí ya tenemos rato trabajando, entonces, bueno, los que quieran comprar vinilos también nos pueden buscar por allí. Los que están fuera de Estados Unidos también pueden ver no solo el catálogo que está dentro de los Estados Unidos, sino nuestro catálogo que está en el marchante Venezuela, que también ahí tenemos más de 20.000 discos a la venta. Wow. Y bueno, eso, un montón de cosas ahí para que vacilen, cuál es el que les Nada, gusta. bueno, El Marchante, síganos en YouTube, suscríbanse, también síganos en las redes sociales, hay contenido genial. Osmar está haciendo un trabajo que me gusta mucho, rescatando información invaluable y que considero que hay algo que a mí me gusta mucho que lo mencionaste y es como eso de las portadas de los discos, ¿no? O sea, para las personas que son diseñadores, vayan porque Osman también como que antes de que empiece a sonar el disco te muestra la portada, ves el proceso de sacar el vinil, cómo suena todo, así que
como un ritual bien bonito que ocurre, y también para nosotros los diseñadores como empezar a ver qué es lo que pasaba a nivel visual en esa época y estudiar eso. Así que pues nada, vayan, El Marchante, y pues nada, ahí los dejo con toda esa información. Gracias, Osmar. Excelente episodio, ven. Gracias por la conversación, ven.